es largo el título que tiene, ¿no? Coordinador del grupo Hasbara, que en castellano quiere decir esclarecimiento de los grupos de países de habla hispana. Comando Hasbara suena como algo muy violento. ¿Cómo estás, Claudio Bersani? Hola, ¿qué tal? No, para nada es violento, al contrario, es muy pacífico porque es esclarecimiento con argumentos. No vamos a la defensa violenta de la realidad, sino que vamos con argumentos a discutir todo lo que está dando vuelta por los medios y que no todo, a veces inocentemente se cae en errores y a veces no tan inocentemente y no son tan errores las cosas que se dicen. Entonces, bueno, nos preocupa mucho el conflicto de Oriente Medio y bueno, tratamos de replantear la situación para que se entienda. ¿Y cómo, digamos, lo podés hacer desde aquí? Porque esto es una pelea, digamos, una pelea milenaria. Hace poquito vi una película que se llama Cruzada, que Saladino con, no Con los recuerdo, cruzados, ¿no? con ese, Claro, con... me acuerdo de los artistas, Orlando Bloom era uno de ellos, pero hay eh, una parte muy que llega, que con Tom es, Cruise. exacto, que pregunta qué es Jerusalén, y Saladino se da vuelta y le dice nada, y vuelve a darse vuelta y dice todo, ¿ya? Y eso es una pelea, un Estado occidental en medio de todos países árabes, realmente es muy complicado, ¿no? No sé, en 1948 que se fundó Israel, cómo se le ocurrió, a quién se le ocurrió colocar ahí a... Lo que sucede que es la tierra milenaria del pueblo judío. O sea, por Jerusalén pasaron todas las civilizaciones del mundo. Todas. No hay ninguna que haya dejado de pasar. Salvo las comunidades autóctonas americanas, Uh-huh. pero que tienen mucho punto en común con el judaísmo. Se habla de que algunas de las tribus perdidas de de Judea que haya llegado a América, porque hay costumbres muy parecidas entre los indígenas americanos y el judaísmo. Por ejemplo, en los fallecimientos ponerse cenizas sobre la cabeza, algunas Es, cosas como esa que como a dos personas separadas por 18.000 kilómetros sin medios de comunicación se les puede haber ocurrido hacer lo mismo, salvo que alguno haya viajado. claro, antes quiero mandar un saludo a Carlitos Galvalici, que nos está viendo ahora desde Buenos Aires. Dice que le costó mucho entrar y cuando pasamos los 60, Carlito, sabés que es difícil hacer algunas cosas. Entonces hay que aprender. Así que un fuerte abrazo para vos, para Silvia. Ahora, de todas las comunidades, de todas las civilizaciones que pasaron por Jerusalén, hubo una sola que tuvo 3.000 años de presencia permanente. Siempre hubo judíos en Jerusalén. Aun cuando fueron expulsados, primero por los persas, después por los romanos, pero siempre alguien quedó. Entonces, y si Eh, uno cada vez que se busca en la ruina se rasca una piedrita, se encuentra algo de los judíos. Entonces era lo lógico que vayamos. No es lo mismo como en aquel momento se habían ofrecido 3 localizaciones. Uganda, la Patagonia sí, y Israel. hay alguna versión que dicen que se habló con Perón en su momento, yo no la tengo como cierta, pero hablaba no de la Patagonia, de querían comprar lo que sería hoy, por ejemplo, Salta o Tucumán, para colocar esta No, de terminal eso ahí. no, no, no. De Pero la eso en Patagonia absoluto no. no tenía mucho. Sí, el ofrecimiento era la Patagonia porque estaba abandonada. O sea, Claro. no tiene población, entonces era el lugar. Y Pero sigue y abandonada, ¿eh? sigue abandonada. Porque eso de que los mapuches eran de la Mm. Patagonia, mentira, eran los tehuelches. Bueno, eso también es discutible, porque en aquella época
lo que dividía era la cordillera y los mapuches pasaban de un lado al otro según el clima, como convenía en ese momento, y no había, y la Patagonia no era todavía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ni del Virreinato del Río de la Plata. Entonces había movimientos permanentes. Entonces, muy, muy difícil. Ahora, el mundo entero se manejó por conquistas. Sí. Entonces, queremos culpar a los mapuches exclusivamente de que se apoderaron. No, en su momento nosotros, en nuestra infancia, crecimos con Patoruzú, Upa, Claro. Patorucito, que eran tehuelches. De ahí a... Después, bueno... Y bueno, pero San Martín no hubiera cruzado la cordillera si no era con los mapuches. No era con los mapuches. Claro, la historia tiene diversos motivos, ¿no? Ahora, es distinta la lucha antes, que era con espada o catapulta. Ahora, por ejemplo, Irán es una potencia nuclear. Mira, el tema de Irán es muy interesante. Porque hasta hace muy poquito, Irán era el gran cuco, Claro. con una energía nuclear capacitada para hacer la bomba atómica y el miedo de que tuviera armamento nuclear en cualquier momento. Y a Israel siempre le decían, ojo con Irán, ojo que no te vaya a atacar a Irán, ojo no te pases, tenés que defenderte, pero hasta por ahí nomás, porque que no se enoje Irán. Uh-huh. Y Israel atacó Irán con aviones que no tenían la suficiente autonomía, tuvieron que hacer recarga en vuelo y le provocaron un daño terrible a Irán, mientras que Irán mandó 2 andanadas de una vez de 100 misiles, la segunda de 200 misiles, y no le hizo un ápice a Israel. Entonces el cuco de Irán se está cayendo. Y eso está provocando otra cosa. Ayer o antes de ayer, un militante... Ahora, ¿no tiene que ver mucho Hamás con todo esto? Hamás es un apéndice de Irán. ¿Y quién lo financia? Irán. Claro, entonces es parte del conflicto. Irán es parte del conflicto, pero bueno, ahí hay que explicar qué es el conflicto de Oriente Medio. Uh-huh. Porque en algún momento en el momento de las cruzadas que vos mencionaste, era la civilización occidental contra los musulmanes, y fundamentalmente contra Persia. Persia contra los griegos, cuando fue la famosa, los 300. Los famosos 300, exacto. Y luego pasó a ser un conflicto. En esa película, me hiciste acordar, se hizo famoso el actor Gerard Butler. Claro. Un conflicto árabe-israelí. Uh-huh. Cuando, en 1948, cuando Naciones Unidas dice, después de la Segunda Guerra Mundial, a los judíos hay que llevarlos a algún lado. Y nadie los quería a los judíos. La verdad es eso. Cierto. Yo tengo un tío que era sobreviviente de la Shoah en Argentina. Y él estornudaba y recibía una indemnización de Alemania porque quería que tenga mucha plata de acá y que no quiera volver a Alemania. Claro. O sea, porque eran todos enfermos de la guerra. Ningún país quería tener a los enfermos de la guerra. Entonces había que llevarlos a algún lado. El mandato británico, los ingleses, desde la Primera Guerra Mundial habían estado jugando a 2 puntas con los árabes y con los judíos. Bueno, casualmente, mira, acá un oyente está aportando un dato. Dice Hugo, el 2 de noviembre de 1917, por primera vez el gobierno británico respaldó el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. La declaración Balfour. Claro, eso estuvo latente hasta que apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido propuso formalmente llevar inmigrantes a Palestina. Lo cierto es que no se consultó a los palestinos, me dice, es entendible la bronca ancestral. En cuanto al derecho central, o Dios le entregó la tierra, bueno, dice, no está de acuerdo, ¿no? Bien. Asfara, esclarecimiento. Vamos a aclarar en qué se está equivocando. Uh-huh. Primero, es verdad la declaración Balfour. Pero mientras tanto,
simultáneamente el gran Lawrence de Arabia, el oficial británico que estaba peleando junto con los árabes, les prometió lo mismo a los árabes para derrotar al Imperio Otomano. O sea, mientras que dentro del ejército inglés se hacía la brigada judía, en los países árabes, Lawrence de Arabia, con la misma promesa, combatía al Imperio Otomano. Consecuencia, cuando se venció al Imperio Otomano, el Imperio Británico establece el mandato en Oriente Medio y tenía prometido las dos cosas en el mismo lugar. Le prometió la torta a Rusia y a Estados Unidos. ¿Y ahora qué hago? Sí, cuando entonces, no se consulta... Ahora, ahí hubo un tema. Llegó un momento que se dijo, se le va a dar la mitad a cada uno. La mitad del mandato a los judíos y la mitad del mandato a los árabes. Pero fue tramposo, porque del 100% del mandato británico, el 70% se lo entregaron a Jordania. Solamente quedaba el 30% a repartir, y de ese 30% repartieron mitad y mitad. Pero, ¿cuál es la aclaración? Palestina, como Estado, no existió nunca. Lo que existía era la región. La iglesia está movida hoy preguntando. Lo que existía era la región palestina. Entonces no había que pedirle autorización a los palestinos que estaban viviendo en esa zona, en la región palestina, porque también eran los judíos palestinos. Hay mucha gente árabe también viviendo en Israel. Claro, y hay algo fundamental, que toda la tierra asignada a Israel no fue regalada por el Imperio Británico, sino fue comprada por los judíos a precio oro a los árabes que las tenían abandonadas. Es más, llegó un momento que los califas condenaron a muerte al que le vendía tierras a los judíos, porque se dieron cuenta que tener un enemigo en medio de Israel no invadió ni compró las tierras. Es como si ahora Rusia le dijera a Estados Unidos, me invadiste Alaska. No, o me invadiste Puerto Rico. 1800, fueron comprados. Claro. Son territorios comprados, pagados, y el otro lo vendió. Entonces, ahora... Acá un oyente dice, la movida del Reino Unido fue geopolítica. Era necesario mantener una presencia en Medio Oriente. Le recuerdo a quien está hablando que T.H. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, era apenas un teniente sin poder político. Bueno, yo recuerdo la película que ahí se hizo famoso Peter O'Toole, ¿no? Claro. Fue... eso que no tenía poder político, a lo mejor en los documentos. Claro, pero él pactó con los árabes. La realidad es que pactó. Entonces, él prometió. Con respaldo o no, lo prometió. Y los árabes después exigieron el cumplimiento de la promesa. Claro, acá vos me decís lo de los palestinos. Si los palestinos existían, estaban allí, vivían, a lo mejor no eran un país, pienso. Era una región. Es como hablar de la Patagonia. Y no fueron consultados, claro. Si nosotros hablamos de los patagónicos. Claro. Y los patagónicos sí, pero no son de nacionalidad patagónicos. Son argentinos, o antes eran mapuches, en la Patagonia. El término de Palestina lo impuso Roma cuando en el año 70 invade Jerusalén, destruye todo, saca a toda la población, echa a todos los judíos de Jerusalén, que no los echa a todos, y entonces Roma le pone en el mapa de esa zona Filistea, no Palestina, Filistea. ¿Por qué? Porque en lo que hoy es Gaza, es la zona donde vivían los filisteos, que eran los enemigos, uno de los pueblos enemigos de Israel, que es donde se produce la gran pelea con uno de los jueces israelíes, jueces judíos, que fue Sansón. Claro, estamos Sansón hablando de peleas milenarias. Claro. Y ahora lo que se ha destruido prácticamente la franja de Gaza,
que han pagado con la vida muchísima gente que no quería conflicto ni estaba involucrada en el conflicto. Todavía sigue habiendo rehenes que no sabemos si viven o están muertos, ¿no? Hablemos específicamente de Gaza. Gaza era, cuando se hizo la partición del Estado del mandato británico, Gaza quedó bajo dominio egipcio. Era egipcio, era de Egipto, Gaza. Era de Egipto. Después era de Egipto. Cuando fue la guerra de los 6 días, Israel toma... Para ubicarnos, la guerra de los 6 días fue en 1967. Exacto. Israel toma Gaza. Entre el 48 y el 67, la población de Gaza vivía en campamentos de carpas, porque habían decidido que fueran refugiados. Lo mismo que lo que es Cisjordania, del otro lado de Israel, que también estaban en carpas. ¿Por qué estaban en carpas? Cuando fue la decisión de las Naciones Unidas en 1948 de hacer la partición del mandato, todos los países árabes rechazaron la existencia de los dos estados. O sea, tuvieron voto negativo porque si aceptaban Palestina tenían que aceptar a Israel. Entonces rechazaron a los dos países. Entonces automáticamente transformaron a la gente que tenía que ser palestina, que es donde aparece Palestina, en refugiados políticos. Y los mantenían en carpas. Ahora, cuando en 1967 Israel toma tanto Gaza como Cisjordania, empieza a transformarlo en ciudades. Gaza era famosa por sus hoteles de 5 estrellas en el Mediterráneo, porque era la perla del Mediterráneo, y aparte tenía invernaderos computarizados para separar rosas que se exportaban por toda Europa. Solamente con la venta de las rosas se cubría el presupuesto completo de lo que necesitaba la ciudad de Gaza. Toda la franja de Gaza, con los 4 o 5 invernaderos que había, con las exportaciones, cubría todo su presupuesto. Acá también hoy, no sé si se le regalan los muchachos a las chicas rosas, pero una rosa vale carísimo. En 2005 hubo distintos procesos del conflicto árabe-israelí en que estaban enfrentados todos los países árabes con Israel. Ahí, claro, es árabe-israelí porque en el 48 la guerra de independencia son 7 países árabes que atacan a Israel y que no lo pueden vencer. Después viene la guerra con Egipto, después viene la guerra de los 6 días, después viene la guerra la guerra de Yom Kippur, después viene la guerra del Líbano. Israel empieza a hacer la paz con los distintos países y hace la paz con Egipto y le dice, ¿quieren Gaza? Y Egipto dice, no. Hacen la paz con Jordania, le dice, le entregamos Cisjordania. Jordania dijo, no. Con Líbano se hizo la paz y se dijo, pero ustedes se quedan al norte del río Letaní, y entre el río Letaní y la frontera con Israel es un territorio neutro de seguridad para ambos países. Entonces ahí el conflicto deja de ser árabe-israelí para pasar a ser palestino-israelí. Solamente con Palestina. Israel quiso darle la paz a Palestina. En ese momento estaba gobernado por Yasser Arafat. Incluso hubo un encuentro muy importante con Rabin y con Clinton en Camp David, Obama. No, fue con Clinton y con Ehud Barak, que era el primer ministro de Israel, y Yasser Arafat. Y Ehud Barak le dijo, ¿qué querés? Te damos todo lo que vos pidas por la paz. ¿Querés Jordania Oriental? Tenés Jordania Oriental. Y
la respuesta, y eso está en actas, Arafat dijo, si yo firmo eso, me matan. Igual lo mataron. Claro, porque Y es empezó una la pelea intifada. milenaria. La pregunta es, Ahora, ¿qué es ser coordinador antes de... es poder difundir de los todo países eso. de habla hispana, del comando Hasbara? Porque vos hoy hablas en nuestro país de un comando, suena algo... No, somos pacíficos, Claro, es por algo internet, violento, ¿no? y lo que hacemos es publicar estos argumentos que están basados en documentos, para que se entienda lo que está pasando, porque hay algo muy grave. En el 2005, Israel se retiró de Gaza, les entregó todo, y Gaza era autónoma dependiendo de la Administración Nacional de Palestina, que hoy tiene Abu Abbas, Ujú. que dirige Abu Abbas hace más de 20 años. En el 2006, Gaza es invadida por Hamas. Y lo primero que hace es fusilar a todos los referentes de la Administración Nacional Palestina e instala la teocracia. Y es la que se va a encargar de bombardear todos los intentos de paz que hubo siempre entre Israel y Palestina. Irán manda a Hamas a Gaza, manda a Hezbollah a Líbano, que se apoderó de la mitad del Líbano, ISIS en Irak, Houthis en Yemen, Boko Haram en Nigeria, que en Nigeria no hay judíos, pero hay cristianos, y están masacrando al pueblo cristiano en Nigeria, porque quieren recuperar el antiguo imperio persa. Sí, eso es como soñar que acá regrese en, qué sé yo, El Roca, Imperio por Inca. ejemplo, el imperio inca. Ahora, hay un tema que nos mete a Israel en un problema. Ahora ya no es un conflicto árabe-palestino, judío-palestino o israelí-palestino. Hoy el conflicto es persa-semita. ¿Por qué? Hay entre los musulmanes hay dos ramas, chiitas y sunitas. Que la diferencia entre ambos es que unos creen que el sucesor de Mahoma es el yerno y los otros creen que el sucesor de Mahoma es el hijo. Tienen tal bronca entre sí que viven matándose. Nosotros vemos cada tanto en Irak, en Siria, bombardeos. ¿Cómo solucionamos hoy esa pelea milenaria? Bueno, Porque Irán, vuelvo a insistir, antes se fíjate, peleaban con espada, claro, con catapulta. Hoy vos tirás una bomba nuclear o algo, un aparato nuclear y tiembla Europa. bueno, vos fíjate lo que está sucediendo. Irán es sunita, el resto de los países árabes son chiitas, entonces, ¿y qué mejor? Irán no es ni árabe ni semita, es aria y persa. Entonces, el primer enemigo de Irán son los semitas, árabes, chiitas y judíos. ¿Y cuál es el papel, por ejemplo, que hoy desempeña en nuestro país, Argentina, sobre que tenemos problemas, no sé para qué lado estamos, ¿no? Porque echaron a la canciller hace poco. Hasta ahora, ningún papel preponderante en lo que sucede en Oriente Medio. No, te hablo porque ya tuvimos antecedentes. El antecedente con Menem, con que Menem. mandó los dos barcos. Hasta ahora nosotros no estamos prestando Eso desde nos costó Argentina la bomba de la AMIA y de y de la Embajada de la Israel. Embajada de Israel, claro. Hasta ahora, nada más que un apoyo. Pero sí sirvió para que, por ejemplo, se identifique después de 30 años al autor de la AMIA. Bueno, el último mensaje de la audiencia dice: cuando yo tenía 7 años leí lo siguiente en un libro de lectura entonces de la primaria. Decía: los árabes son un pueblo poseído por las más violentas pasiones. En aquel momento me pareció una exageración, pero los hechos me repito, ¿o no?
Bueno, Bueno, es cierto, pero esto me hace acordar un poco a Hollywood, ¿no? Hollywood vendió siempre al mundo que los malos eran los indios, los Cheyenne, los Comanche. Luego fueron los japoneses, los alemanes. Sí. Después fueron los japoneses, después fueron los vietnamitas. Yo me acuerdo que una vez vi un japonés que vivía 3 o 4 casas donde vivía yo y era chico. Era bueno. Y tenía miedo de este japonés que me va a hacer. Y después, bueno, ahora son los árabes. Bueno, pero lo que pasa es que hay un choque cultural muy importante. Los árabes, el musulmán tiene la jihad, la guerra santa. Uh-huh. Y si uno muere por la guerra santa, se gana el paraíso. Entonces nosotros vemos, y eso hay videos y hay muchísima gente que lo puede demostrar, que en los jardines de infantes que están en Gaza, en Líbano, dominados por Hezbollah o por Hamas, están educando a los chicos de 4 años, 5 años a morir por Alá y a matar a los judíos. Entonces, ese pasa a ser una cultura de la muerte, mientras que para los Israel, para los judíos, es una cultura de la vida. El principal precepto judío es elegirás la vida. Sí. Por eso en Gaza se muestran tantos cuerpos de chicos heridos y en Israel no. Porque en un lado se usan los chicos como escudos humanos y en Israel los chicos están bajo tierra protegidos. Bueno, nos quedan un par de minutos de programa y leo el último mensaje de la audiencia. La película que usted menciona fue dirigida por Ridley Scott, de la costumbre de tergiversar la historia como hecho con Gladiador. Bueno, Hollywood siempre tergiversó la historia. Ahora también hay una que se estrenó hoy o creo ayer que se llama Gladiador 2 con Denzel Washington. Siempre se ha distorsionado. Sí, pero Cruzada respeta bastante los Cruzada, hechos. sí, Cruzada, es más, muestra cómo se retira y lo hace quedar bien como el que era el persa, a Saladino, que respeta la salida de los cristianos. Claro, le da un salvo y llegar a Acro. Y después Ricardo Corazón de León fue que vuelve a conquistar eso. Por último, tenés un hijo viviendo allá. No, 2 hijos. 2 hijos. Y 4 nietos viviendo allá. Bueno, y vos cómo lo vivís de acá y cómo lo viven ellos. A mí me vacunaron el 18 de julio de 1994, cuando yo tuve a mi hija muerta a 1:50 bajo la AMIA. Entonces ahí entendí que para nosotros no había lugar seguro en el mundo. O sea, la guerra nos va a buscar donde sea que estemos. Entonces, ellos están allá, llevan una vida cuasi normal, pero que significa que cada uno se mueve con su mochila de supervivencia al lado. Porque cuando suena la alarma, tienen 45 segundos para ir al refugio más cercano. Naciones Unidas, la ofensiva de Israel en Gaza es consistente con un genocidio, dice Comité de los Derechos Humanos. Yo le pregunto, ¿cómo puede ser? Si se está cometiendo un genocidio... Lo dice la ONU, no los palestinos. Sí, yo le pregunto a la ONU. Ajá. ¿Cómo puede ser que si Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, aumente mucho más la población árabe que la población del que comete el genocidio? Es un tema interesantísimo, ya lo vamos a seguir más adelante. Se terminó una hora, termina rápido, tenemos que volver a hacer 3 o 4 como antaño, pero siempre como comencé el programa, es regresar a casa donde uno fue feliz, siempre es bueno. Quédese en la continuidad de Horizonte, que ya viene mi amigo Antonio Abate Marco. Gracias por el honor. Brisa en los controles y un gusto conocerte, Brisa, así que en este regreso. Adiós, hasta luego.